Ahora me escuchan. Vale. Buenos días a todos, feliz sábado. Mucha alegría estar de nuevo en la casa de Dios, recibir a todos, una reunión de familia. La familia de Dios, cuando se encuentra, siempre es motivo de alegría. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están felices? Digan amén. Amén. Muy bien. Y nada mejor cuando estamos en una reunión de familia que comer juntos, ¿no? ¿Es bueno o no? ¿Sí o no? Cuando invitamos a la familia y estamos en casa, nos gusta comer juntos en familia. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, juntos. Después del culto, seguiremos juntos para una comida que está ahí ya lista. Varios de vosotros trajisteis varias cosas. Mara preparó una comida brasileña de las buenas y hay comida para todos. Los que trajeron van a comer, los que no trajeron hay comida para todos. Así que lo más importante es que todos se queden para el momento de la comida, una reunión de familia. Y luego seguiremos aquí, tendremos un tema enseguida y será un sábado, ya está siendo un sábado muy, muy bendecido. ¿Vale? Muy bien. Hace 2 semanas yo estuve aquí y hablé de una experiencia muy difícil en la vida cristiana. ¿Os acordáis? Una de las experiencias más difíciles de la vida cristiana es cuando nosotros oramos a Dios, buscamos una bendición y recibimos un no de Dios. Yo he dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar una oración. Dios puede decir sí, puede decir no y puede decir espera. Seguramente lo más duro es cuando Dios dice no. Especialmente cuando se trata de una cosa importante para nosotros. Yo estoy seguro que todos nosotros aquí sabemos qué es esa experiencia, ¿no? De necesitar una bendición, algo realmente importante para la vida. Oramos a Dios y la bendición no viene. La bendición no viene. ¿Cómo es difícil? Esto es una de las grandes pruebas de la experiencia cristiana, de la fe de un cristiano. Y entonces fuimos a una historia bíblica que puede contestar o que puede darnos una orientación o una explicación a esta tan difícil pregunta. La pregunta es: ¿por qué a veces Dios dice no a algunas de nuestras oraciones? ¿Por qué? Es importante tener en mente que, mira, yo no tengo la intención de entrar en el pensamiento de Dios, en la soberanía de Dios y establecer el método de Dios. Dios es soberano y Dios puede decir sí, no a su manera, pero en la Biblia encontramos pistas e indicaciones, ¿no? Patrones de conducta y de respuestas de Dios. Y entonces fuimos buscar en la experiencia de Moisés las respuestas o la respuesta a esta difícil pregunta. ¿Por qué a veces Dios dice no a nuestras oraciones? Y os invito para que podamos leer de nuevo la oración de Moisés que estamos considerando. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. ¿Todos tienen la Biblia abierta? ¿Encontrar el texto? ¿Sí? Deuteronomio capítulo 3. Ahora déjame acordaros del contexto de esta historia o de esta oración. Moisés es caracterizado por varias cosas. Un hombre muy paciente, un grande líder en Israel. Sin embargo, seguramente una de las principales características de Moisés es justamente su vida de oración. Encontramos en la historia bíblica muchos momentos cuando Moisés oraba a Dios y la manera extraordinaria como Dios contestaba a las oraciones de Moisés. Ahí, cuando vinieron las plagas y Moisés oraba y Dios contestaba,
En la salida del Egipto, en el Mar Rojo, Moisés ahí intercedió por el pueblo, el mar se abrió, y en varios momentos. Una ocasión Dios dijo que iba a destruir el pueblo y haría de Moisés una gran nación, y Moisés oró en favor del pueblo, y Dios le contestó y preservó el pueblo. La invasión de las serpientes en el arrayal de Israel, muchos estaban muriendo a causa de las picadas de las serpientes, y Moisés oró a Dios y Dios le contestó, y así seguidamente. Moisés oraba y Dios le contestaba positivamente. Esta es la característica de la vida de oración de Moisés, ¿no? Con su hermana, cuando fue acometida por una enfermedad, Moisés oró y Dios la curó. En aquella batalla, cuando Moisés mantuvo la mano erguida, levantada, y mientras Moisés tenía la mano levantada en una actitud de intercesión, el pueblo de Israel vencía la batalla. Y así siempre, constantemente vemos cómo Dios de una manera maravillosa, extraordinaria, contestaba positivamente las oraciones de Moisés. Así que, sabes, muchas veces, yo he orado a Dios y no he recibido respuesta. Y algunas veces, confieso que me he decepcionado y frustrado hasta con Dios, porque algunas de las más fervientes oraciones que he hecho en mi vida, he recibido no. Por supuesto, he recibido muchos sís también, por supuesto. Pero algunos noes de Dios son muy difíciles. Pero Moisés, me imagino cómo él pensaba cuando iba a orar. Tenía en mente, yo voy a orar y ya sé que Dios me va a contestar y me va a dar lo que estoy pidiendo. Porque siempre la respuesta de Dios era positiva. Y cerca del final de su vida, después de los 40 años en el desierto. Mira, yo estoy aquí haciendo un repaso, como se dice, un repaso de lo que he dicho en el principio. Un resumen, ¿no? Una recapitulación de lo que ya he dicho. A los 120 años de edad, después de 40 años vagando por el desierto, conduciendo aquel pueblo que, mira, no era un pueblo fácil. No era como vosotros, ¿no? Un pueblo bueno, obediente, ¿no? Siempre están bien, se aman unos a los otros, y comparten comida juntos, no hay problema de relaciones, todos aquí están muy... Alabado sea Dios por la iglesia de Bilbao. Este amén no me convenció. Alabado sea el Señor por la iglesia de Bilbao. Amén. Entonces haz tu parte. No era un pueblo así. El pueblo de Israel era un pueblo muy difícil, muy difícil. Y después de 40 años ahí en esa lucha, finalmente llegaron de nuevo, 40 años después, de nuevo en el borde de la tierra, para entrar en la tierra. Y ahora lo que quería Moisés, ¿qué era? Jubilarse, retirarse y disfrutar de la tierra, la tan hermosa y tan esperada promesa de Dios, entrar en la tierra. Era desde la perspectiva humana y terrenal, era la cosa más importante que Moisés podía pensar para su vida en aquel momento. Y Moisés decide orar al Señor. Y cuando Moisés oraba, ¿qué pasaba? Cuando Moisés oraba, ¿qué pasaba? Sí, la respuesta ya venía. Y esta seguramente es la oración más bella de Moisés, más hermosa. Y quizás una de las más hermosas, quizás la más hermosa oración que un ser humano pecador ha hecho a Dios ha sido esta de Moisés. ¿Qué oración? Y sorprendentemente, la respuesta de Dios fue un rotundo no. ¿Está bien la expresión? Rotundo no. ¿Qué tal mi español, mi castellano? Muchas gracias. La respuesta de Dios fue un rotundo no. Y no solamente por haber dicho no a Moisés, sino por la manera como Dios lo hizo. A veces voy a decir no a mis hijos. Y ¿sabes? Lo digo con pesar y siempre dando alguna explicación. No, mira, hijo, ahora no más, mi hijo ya está independiente. Mi hija no completamente. Y a veces le digo, hija, mira, la situación es siempre una explicación. Pero la respuesta de Dios es impactante. Y esa respuesta de Dios no nos enseña, o toda la historia nos enseña por qué o cuándo Dios dice no a nuestras oraciones.
Vamos a leer la oración y vamos a seguir con la consideración. Deuteronomio, capítulo 3, comenzando en el versículo 23. En aquel tiempo oré a Jehová y le dije: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá de Jordán, aun aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Instruye a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les entregará la tierra que verás, que verás. Qué respuesta dura de Dios, qué respuesta dura. Y la pregunta es, ¿por qué Dios dice no? Las respuestas que encontramos a esta pregunta no es solamente para la historia de Moisés, sino para nuestra historia. Y ahora aquí conmigo, por favor, todos aquí conmigo. Todos aquí conmigo. Es posible que haya alguien en esta iglesia, en este momento, que esté exactamente ahora pasando por esta experiencia de estar buscando una bendición de Dios, y hasta ahora la respuesta ha sido no. Y no estoy hablando de cosas superficiales, estoy hablando de cosas importantes, cosas que para ti son importantes para tu vida. Así como entrar en Canaán era la cosa más importante para Moisés, no era una cosa, como se dice, superficial, no, algo realmente importante. No sé si estoy hablando en esta mañana para una persona que está luchando con Dios, porque ha buscado una bendición y todavía la bendición no ha llegado. Ha clamado por un milagro y todavía nada ha pasado. Y todo lo que has escuchado de Dios ha sido el silencio. El silencio de Dios. Estoy seguro que estoy hablando para alguien aquí que en este momento está preguntando al Señor: Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no haces lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones? La historia de Moisés nos da tres razones porque a veces Dios dice no. La primera de ellas vimos en el otro sermón. La primera razón, ¿alguien de aquí se acuerda? Cuando queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Esa es la primera razón. Y ha pasado eso con Moisés. Porque cuando Moisés ora a Dios para entrar en la tierra, Moisés ya sabía que no iba a entrar. Dios ya le había dicho: Moisés, tú no vas a entrar en la tierra. Yo os he dicho, el plan original de Dios era que Moisés entrara, juntamente con Josué y Caleb. Pero pasó algo ahí en la historia. Y con este algo que pasó, y ya voy a comentar lo que pasó, el tema del agua que salió de la roca y todo eso. Pasó algo, y en este momento Dios dijo con todas las letras y de manera muy clara: Moisés, tú no vas a entrar en la tierra. Y ahora Moisés parece que se hace de loco, no de loco, sino ¿cómo se dice? Sin memoria, o quizás a ver se impresionaba a Dios con su oración. Oh Señor, qué Dios poderoso que eres, Señor, que has hecho tu poderosa mano. Exactamente como hacemos a veces. Nuestras oraciones muchas veces son nada más que esfuerzos para manipular a Dios. ¿Cómo se dice? Peloteo. No conozco el término, mas el pastor está diciendo, entonces está cierto. Yo confío en él.
Ahí Moisés orando, Señor, Dios poderoso, todo eso. Ruego que me deje. Estaba impresionando a Dios con sus palabras, con su actitud. La respuesta de Dios ¿cuál fue? No fue esta la respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue, cállate Moisés. Basta. No me hables más de este asunto. En otras palabras, ya no te he dicho que no vas a entrar. Ahora, ¿qué estás intentando? ¿Imponer tu voluntad por encima de mi voluntad? Eso pasa con nosotros. Cuando queremos hacer prevalecer nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y no vale la pena insistir en nuestra voluntad. Esa es la primera razón. No voy a comentar porque fue el tema del otro sermón. Si alguien quiere ver, busque a John, que él tiene todo grabado. ¿Vale? John. Ahora vamos a ver, yo dije que hay 3 razones. En ese momento voy a presentar ahora la segunda razón por la cual Dios puede decir no a Moisés. Dios dice no cuando hay pecado en la historia. Tú estás luchando con Dios, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, soluciona todo. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Por qué Dios no permitió que Moisés pasara y entrara en la tierra? ¿Por qué? Porque había un pecado. Hubo un pecado. Una desobediencia. Y ahora vamos a comentar la historia. ¿Cuál fue la historia? ¿Os acordáis? ¿Quién golpeó la roca? Sí, pero estoy preguntando cuál ha sido el pecado. Golpeó la roca. ¿Es pecado golpear una roca? A ver, para que los que no conocen la historia. En una ocasión faltó agua. Y el pueblo ya de nuevo no era como el pueblo de Bilbao. No, era un pueblo que se quejaba de todo. Y ya fue al pastor. Y ya le dije, pastor, ¿qué está pasando? No, eso no pasa aquí en esta iglesia. Aleluya. Moisés, salimos del Egipto para ahora morir de sed aquí en el desierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué todo? Y Moisés se presenta a Dios. Y cuando Moisés oraba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Moisés oraba, venía la respuesta. Moisés habló con Dios y Dios le dije, Moisés, ¿ves aquella roca? Habla a la roca y haré salir agua de la roca. Y Moisés ¿cómo se dice? Ve a la roca, a ver que como si fuera este púlpito. Moisés se vuelve al pueblo y ahí hace, no sé la expresión, un desabafo. ¿Está bien la expresión en castellano? ¿No está bien? Los que hablan portugués me ayuden. Él extravasó lo que estaba sintiendo, ¿no? Como que se desahogó. Ahora vosotros están aquí se quejando. Ahora vosotros van a ver, estaba él y Adán. Van a ver ahora si nosotros no haremos salir agua de la roca. ¿Cómo? Y ya comienza la honra para sí mismo. Van a ver si nosotros no vamos a hacer salir agua de la roca. Eso es un trabalenguas para un brasileño. Y se vuelve a la roca y ¿qué hace Moisés? ¿Qué hace? La golpea. La golpea. Bien. A ver. ¿Obedeció a Dios completamente? No. Desobedeció. ¿Por qué desobedeció? Que Dios dijo, habla a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Ahora, a ver. Ese no ha sido, de hecho, un grande, ¿cómo se dice? Un grande pecado. ¿Está bien la expresión? Gran pecado, gran pecado. No ha sido un gran pecado. ¿Qué pensáis vosotros? No ha sido un gran pecado. Golpear una roca. ¿Qué hay de pecado en golpear una roca? Bien, no estoy diciendo que no fue un pecado. Porque Dios dijo, habla. Y en lugar de hablar, Él golpea la roca. Pero entre nosotros aquí, no ha sido el mayor pecado que una persona puede cometer. ¿De acuerdo? ¿Por qué no contestan? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Unos dicen sí, otros no. Ya sé,
Porque siempre cuando miramos los pecados de los demás, siempre son grandes, ¿no? Cuando miramos los nuestros, no, mi pecado es, pero es el pecado de Moisés. Entonces es grande, ¿no? No ha sido un gran pecado. A ver, ¿existe algún mandamiento que dice no golpearás la roca? No lo encuentro. Así no ha sido una transgresión directa a los 10 mandamientos, por ejemplo. No ha sido un gran pecado, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? No os he convencido. Ha sido pecado, sí, claro. Sí, no estoy diciendo que no ha sido pecado, solo estoy diciendo que no ha sido un gran pecado. A ver, a los que están queriendo agrandar el pecado de Moisés. Porque siempre hacemos eso, ¿no? Agrandar el pecado de los demás. Debiéramos hacerlo con nuestros pecados. A ver, ¿salió o no salió agua de la roca? Imagínate, si hubiera sido un gran pecado, si Dios habría hecho el milagro. Por supuesto que no. Si Dios hizo el milagro, es porque, mire, el pecado no ha sido tan grande. ¿Os convencí ahora? ¿Os he convencido? No todavía. Entonces, les voy a decir lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo aquí es dando una muestra de cómo somos expertos en la defensa del pecado. Solo que generalmente no hacemos eso con el pecado de los demás, como yo estoy haciendo con el de Moisés. Nuestra especialidad es siempre ver los pecados de los demás como grandes, pero somos expertos en disminuir nuestro pecado. Siempre tenemos un argumento, siempre tenemos una explicación para convencer a nuestra propia conciencia de que nuestro pecado al final no es tan grave. No es posible que Dios no me vaya a contestar esta oración solo por ello, mira. Y entonces comenzamos a razonar. Y ahora, razonar, ¿está bien el término? Y ahora os invito a que con honestidad, mira aquí conmigo, a que con honestidad y sinceridad, que cada uno ahora pense en cómo está su vida o tu vida. Dios muchas veces dice no cuando hay pecado involucrado. Y no te permitas este raciocinio humano y carnal de disminuir la gravedad del pecado. Argumentos como, mira, yo tengo un pecado, es verdad, pero mira este ahí, o mira aquella por ahí, mira lo que está haciendo, mira los jóvenes, mira este joven lo que está haciendo, mira para dónde está yendo, y mira cómo somos buenos para ver y observar los pecados de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo pecan los jóvenes? La única diferencia del pecado de los jóvenes y de los adultos es que los jóvenes ocultan menos, es la única diferencia. Pero somos especialistas en ver el pecado. Pero mi pecado no es tan grave. Porque mire el otro. Así que una manera que hacemos para disminuir nuestro pecado es comparar nuestra vida espiritual con la vida espiritual de los demás. Y este no es el parámetro. O entonces, cuando intentamos, no sé el término, voy a usar un término bien brasileño, ¿no? Cuando intentamos driblar, se dice en fútbol, cuando intentamos driblar nuestra conciencia diciendo, mira, no, yo sé, yo tengo un pecado, pero Dios sabe que pronto lo voy a abandonar. Tú tienes planes, ¿no? De ser una persona santificada, de dedicarte la vida enteramente a Dios, de consagrarte enteramente, y ya estás con planes para eso. Pero, ¿para cuándo? Y estás ahí aplacando tu conciencia solamente con el plan. No, Dios sabe que pronto ya voy a arreglar eso. No, pastor, mira, luego estoy arreglando. Ya he hablado con la persona, ya he hablado con mi jefe. No, ya tomé nota, ya has hecho todos los planes para solucionar, arreglar tu vida espiritual. Pero ¿hasta cuándo te vas a quedar en los planes? No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. El pecado de Moisés, aunque fuera aparentemente, así se dice, aparentemente pequeño, ha sido muy grave. Yo no voy a decir aquí que todos los pecados son iguales, no lo creo.
Ellen G. White dice claramente que hay gradaciones de pecado y ella menciona pecados más graves y menos graves. Esta no es la ocasión. Pero lo que quiero decir es que por menos grave que sea un pecado, si no hay arrepentimiento, confesión y abandono, te va a impedir de entrar en el cielo. Así que no importa cuál es la magnitud de tu pecado, lo que estás haciendo, si es una cosa, no, es pecado. Y si hay pecado involucrado, no tengas la expectativa de recibir todas las bendiciones de Dios. Mira, yo no estoy hablando, a ver si me explico, porque estoy hablando aquí del pecado y no quiero que todos salgan de aquí completamente desanimados, porque yo tengo pecado. No, yo también tengo pecado. A ver, claramente en la Biblia encontramos dos categorías de pecado. Podemos clasificar de muchas maneras, pero una clasificación aquí, dos categorías de pecado. Y traje aquí algunos textos que nos muestran claramente para que salgamos de aquí motivados y no desanimados, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice así: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pecado que nos separa de Dios e impide que Dios oiga nuestras oraciones, en el sentido figurado, por supuesto. Esto es Isaías 59:2. Hay otro texto que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Un texto dice: vuestros pecados separan, Dios no escucha. Otro texto dice: hay pecado, no os desesperáis. Tenemos un abogado. Así que parece que los dos textos se están contradiciendo. No es que los dos textos están se contradiciendo o se están contradiciendo. ¿Me explico bien? Es que están hablando de categorías distintas de pecado. Y ahora leo otro texto que nos aclara más. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. O sea, existe claramente estas dos categorías de pecado: los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. Y mira, este no es mi tema, os doy un texto para que podáis leer después y comprender mejor. El texto es 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 a 10. No vamos a leer ahora, a causa del tiempo. 1 Juan 2, ¿eso es? ¿Qué dice? 1 Juan 1, 6 al 10. Que deja muy claro, mira, pecadores todos nosotros somos. No es de eso que estoy hablando. Cuando digo, no, si hay pecado, Dios no te va a escuchar, vaya a decir, no. No estoy hablando de esta lucha que todos nosotros tenemos, que el mismo apóstol Pablo tenía cuando decía, mira, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer hago. ¿No? Hay una ley en mi carne. Así que, mira, todos nosotros tenemos una lucha. Y a veces resbalamos el pie, a veces pisamos fuera del camino, pero estamos en la lucha. Estamos buscando hacer el bien. Lo que queremos es obedecer, aunque no siempre conseguimos obedecer completamente, pero estamos en la lucha. En estos casos, dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguien peca, calma, no os desesperáis. Tenemos abogado, sigue en la lucha. No es este pecado que te va a quitar la bendición de Dios, tampoco que te va a impedir de entrar en el cielo, porque estás en la lucha, hay un proceso. Hay una obra de Dios en tu vida. No es de eso que estoy hablando. Lo que estoy hablando es de la otra categoría de pecado. El pecado voluntario. ¿Qué es el pecado voluntario? Es ese pecado que tú tienes, tú lo sabes, tienes conciencia y no estás haciendo nada para arreglar. Quizás estás haciendo planes. No, Dios sabe que pronto voy a abandonar. Pero no estás haciendo nada. Y puedes preguntarme, Ranieri, ¿qué voy a hacer si no sabes qué hacer?
comienza una lucha con Dios en oración. Y Él te va a mostrar qué hacer. Luchar con Dios en oración. Aferrarte al brazo del Todopoderoso y decir, Señor, ya no quiero seguir con este pecado. Señor, ya basta. Ya he vivido quizás toda mi vida con este problema y ahora, Señor, quiero experimentar tu poder. Comienza una lucha con Dios. Esta es la obra que Dios quiere hacer en tu vida, una transformación, una victoria. Pero tú necesitas reaccionar, hacer algo. Ahora, si no estás haciendo nada, te digo con todas las letras, tu pecado seguramente va a impedir que Dios conteste tus oraciones. Ahora, no quiero que pensáis equivocadamente sobre el carácter de Dios. Porque mucha gente piensa que Dios está ahí como un viejito enfadado, con los brazos cruzados y mirando ahí, buscando en nuestra vida motivos para condenarnos. Ya he hablado sobre eso. Incluso en los 40 días de oración, esta semana he grabado un vídeo solamente sobre eso. Que Dios no tiene esta actitud de estar fiscalizando nuestra vida para buscar un motivo para condenarnos. No es eso. Y así cuando pecas o si tienes un pecado en tu vida y estás orando, Señor, bendice mi vida, Señor, mi vida material, Señor, mi familia, mi matrimonio, Señor, mi trabajo, mi vida financiera. Y Dios te mira y dice así, mira, ¿cómo quieres una bendición si estás pecando? No te voy a dar la bendición porque tú no la mereces. No es esa la actitud de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios te mira y me imagina Dios con lágrimas en los ojos, diciendo, hijo, hija, cómo me encantaría darte esta bendición. Pero si te la doy, y tú viviendo en pecado consciente y voluntario, si te doy la bendición que me pides, tú vas a pensar que el pecado no es grave y vas a continuar, vas a seguir pecando. Entonces, para que despiertes, para que veas que el pecado te lleva por un camino peligroso, no te voy a dar la bendición con lágrimas en los ojos. Así que el pecado interfiere en los planes de Dios para nuestra vida. Ese es el problema. Y eso pasó con Moisés. Mira, no estoy hablando del pecado de Moisés. Estoy utilizando la experiencia de Moisés como un camino para todo este razonamiento, ¿no? Pero la historia de Moisés nos muestra lo siguiente, que el pecado siempre va a interferir en los planes de Dios. Siempre. ¿Cuál era el plan de Dios cuando dijo a Moisés? Moisés, habla a la roca que va a salir agua. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Dónde está exactamente el pecado de Moisés? ¿En herir la roca? No. No hay pecado en herir, en golpear una piedra en sí mismo. No hay un elemento moral en eso, ¿no? Y algunos van a decir, no, el problema es que la piedra representaba a Jesús, a Cristo. Por eso no podía golpear. Tampoco es por eso. Tampoco es por eso. Porque 2 veces Dios ha hecho salir agua de la roca. Esta fue la segunda vez. Y en las 2 veces la piedra simbolizaba a Cristo. El agua, un símbolo de las virtudes celestiales, del Espíritu Santo, de las bendiciones de Dios, de los méritos de Cristo, que brotan de la roca, que es Cristo. En las 2 ocasiones el mismo sentido, solo con una diferencia. En la primera vez, Dios dijo a Moisés, Moisés, hiere la peña, golpea la peña. Y en la segunda vez, Dios dijo, Moisés, habla a la roca. Así que el hecho de que la piedra simbolizaba a Cristo no es por eso que no podía golpear la piedra, porque la primera vez Dios mismo ordenó que golpeara. Ahora mira, Dios tenía un plan. Dios no hace nada perdido en el espacio. Dios tenía un plan, un objetivo. Entonces, con este milagro, con estos 2 milagros de hacer salir agua de la roca, con estas 2 situaciones, Dios estaba como que dibujando una figura, una imagen del ministerio de Cristo.
La primera vez golpea, hiere la roca. Un símbolo de cuando la roca eterna, Jesucristo, fue golpeada y herida en la cruz. La segunda vez, Moisés habla a la piedra, a la roca. ¿Por qué? Porque la primera herida ya es suficiente. La cruz es suficiente. La muerte de Jesucristo paga completamente toda la cuenta. Jesús no necesita ser herido de nuevo. Ahora Moisés debía hacer ¿qué? Hablar a la roca. Un símbolo del ministerio sacerdotal de Cristo. Si quieres la bendición de Cristo, de Jesús, de Dios, Jesús no necesita morir de nuevo. Solo necesitas hablar a la roca. Mira qué imagen extraordinaria. Ahora Moisés hiere la roca la primera vez y en la segunda vez con su desobediencia él golpea la roca y Dios en su misericordia hace salir agua de la piedra. Pero dejó muy claro, Moisés, lo que has hecho ha interferido en un plan que yo tenía. Y eso pasa con nosotros. Vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué a veces Dios dice no a algunas de nuestras oraciones? En primer lugar, cuando queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. En segundo lugar, cuando hay pecado. Cuando hay pecado. Y el mayor problema del pecado es que el pecado seguramente va a interferir en los planes de Dios. Cuidado. Es verdad que Dios está listo para perdonar. Y si vas a Dios arrepentido, en contrición, y le dices, Señor, perdóname, ya está, estás perdonado. Pero eso no significa que no vas a sufrir las consecuencias de los pecados que tuviste en tu vida. Nunca merece la pena. Y otra cosa, el arrepentimiento, la contrición, es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no tenemos control sobre eso. Es un equívoco diabólico. ¿Está bien la expresión? Es un equívoco diabólico. Pensar que, muy bien, voy a aprovechar, después me arrepiento y pídole a Dios perdón. Tú no tienes control sobre el arrepentimiento sincero. Así que cuando sientes la obra del Espíritu Santo te llamando, te mostrando, te convenciendo del pecado, no te demores. No te demores. Os invito en este momento a hablar 30 segundos con Dios, quizás un minuto con Dios, en silencio. Hablar un minuto con Dios. Y luego vamos a cantar este himno, Michel, por favor, el mismo himno. Pero en un minuto te invito a que hables con Dios sobre quizás si hay un pecado en tu vida que necesita ser arreglado con Dios. Pídele a Dios lo que necesitas para comenzar a arreglar las cosas. No salgas de aquí sin comenzar a solucionar este problema. No juegues con el pecado. Dios tiene planes extraordinarios, lindos para tu vida. Por favor, no impidas que los planes de Dios se realicen en tu existencia a causa de un pecado. El poder de Dios te dará fuerza para vencer el pecado. La victoria sobre el pecado y la tentación ni siempre es un hecho inmediato, casi siempre es un proceso. Es un proceso llamado santificación. Y algunas de las más reñidas luchas espirituales que tenemos, las tendremos por toda la vida. Pero Dios vaya construyendo en tu vida un carácter sólido, dándote victoria sobre victoria. Victoria sobre victoria. Es un proceso. Necesitas estar en ese proceso. La victoria sobre el pecado no es cuando luchas con una tentación y no pecas. Esa es una victoria parcial.
La victoria es cuando Dios opera o hace una transformación al punto de esta tentación ya no ser más tentación para ti. Y Dios puede hacer eso en tu vida. ¿Cuál es el pecado que está impidiendo la bendición de Dios en tu vida? ¿Cuál es el pecado? ¿Una relación prohibida? ¿Una actitud inadecuada en tu trabajo? ¿Una mentira? ¿Una infidelidad? ¿Cuál es el pecado? ¿La masturbación? ¿La pornografía? ¿Cuál es el pecado? ¿La indiferencia? ¿El rencor? ¿La falta de perdón? ¿La envidia? ¿Cuál es el pecado? Por favor, no juegues con eso. Habla con Dios y comienza una lucha, pero una lucha reñida con Dios. Y tú vas a ver las grandes victorias que Dios te va a dar en tu experiencia. Vamos a tener un minuto de oración silenciosa y luego ya cuando escuchamos el sonido de la música ya nos ponemos de pie y hacemos la oración final. ¿Vale? Oremos todos silenciosamente.